Bueno, las campañas por el a favor y en contra ya están desplegadas cuando queda poquito más de un mes para el plebiscito constitucional. Hoy uno de los voceros del en contra generó reacciones con una frase que involucra el plebiscito anterior. Valentina Reyes, en este camino al plebiscito. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Buenas noches a todos en sus casas. Fue Gabriel Osorio, vocero de la opción en contra, quien dijo que debió votar rechazo el pasado 4 de septiembre del 2022. ¿Por qué? Porque él dice que lo mismo que critica de la actual propuesta, donde dice que se utilizaron las mayorías para un texto programático, se dio en el contexto de del Consejo Constitucional. Se dio en el Consejo Constitucional y en la Convención Constitucional. Y esto es algo que en el oficialismo también se está repitiendo, pero fuera de cámaras. No todos lo reconocen ahí frente a micrófono. Agustina Álvarez salió a la calle, donde algunos buscan el texto, donde se debate del plebiscito, y además Agustina Álvarez nos va a contar acerca de este mea culpa de uno de los voceros de la opción en contra. Don Ricardo, ¿le llegó la Constitución? No, mijo, todavía no ha llegado. En momentos que las campañas se despliegan y el plebiscito se acerca, son las voces ciudadanas las que buscan información. Don Ricardo, me avisa cuando le llegue, por favor, que quiero leerla. Propuesta de texto constitucional que hasta ahora no está disponible en el comercio. Y a 7 días de presentado a la ciudadanía, es la calle la que se manifiesta. He escuchado comentarios de clientes que dicen que es mejor, que viene diferente. Pero el problema está en que si se aprueba o no se aprueba. Viene diferente porque pertenece al grupo más poderoso del país, eso es. Debate ciudadano que podría intensificarse con el correr de los días, el que surge cuando una declaración provocó reacciones en el mundo político. Me equivoqué. Nosotros aprendimos de ese error. La frase pertenece al excomisionado socialista y actual vocero de Chile en contra, Gabriel Osorio, por el apoyo que le dio a la opción que aprobaba el anterior texto propuesto por la fallida Convención Constitucional. Fantasma difícil de espantar, aseguran, más si la postura con la opción a favor pretende convencer al electorado que le dijo no a ese texto. Nosotros aprendimos de ese error. Y si usted ve lo que nosotros presentamos en la comisión experta y en el anteproyecto de la comisión experta, y si usted analiza todas las propuestas que nosotros hicimos en el texto, ninguna decía relación con un texto programático. Reflexión que en privado, con diversos matices, comparten otros miembros del oficialismo. Para Osorio, su error de votar apruebo pasa al comparar ambos textos. Según su visión, las dos propuestas tienen las mismas características desde el punto de vista programático. Fue un fracaso miserable el del año pasado, pero había que sacar lecciones. Una de ellas era que la mayoría no podía pasar por arriba de una minoría ni llevarse la pelota para la casa. Fue lo que hizo la derecha en esta oportunidad. Hay quienes han querido perseverar en el camino de proponer una constitución, yo lo he dicho, puedo dar razón de los dichos, ¿no? Que es maximalista, que es de detalle, que es programática, que tiene los mismos vicios que se le achacaban a la propuesta anterior. Yo viví el proceso anterior. El proceso anterior que quisieron echar abajo a Chile. Esa comparación nadie la cree. ¿Y por qué nadie la cree? Porque fíjate que el Consejo Constitucional de ahora es el organismo más democrático de la historia de Chile. De vuelta en las calles, el debate ciudadano se mantiene en momentos que la oposición exige que la campaña informativa del gobierno se despliegue. Lo que ocurrirá en los próximos días, aseguró La Moneda. Eso es lo que yo opino, tengo mis dudas. porque yo así lo veo. Miren, no la he leído, pero he escuchado harta información. Al igual que en 2022, el gobierno entregará la propuesta en diferentes lugares del país. La oposición ha acusado retrasos, lo que generó inmediata respuesta de la vocera. El plebiscito anterior, entre que se entregó el texto final de la propuesta constitucional hasta que se instaló el kiosco, pasaron 17 días. Ahora en este proceso van a pasar no más de 10. O sea, el viernes ya va a estar instalado. El llamado es a poner los textos a disposición de la ciudadanía. El texto final se entregó el 30 de octubre de manera digital, se podía mandar a imprimir, las licitaciones se podrían haber hecho con tiempo. Campaña informativa que tendrá novedades en los próximos días. La franja electoral se inicia el viernes y los comandos apuntan a que se convierta en factor para explicar la propuesta. Bueno, estamos esperando, Iván, el kiosco constitucional donde se va a repartir el texto. Viene. Viene el viernes. Ya, viene. Pero hay quienes gustan de los textos electrónicos o que igual avanzan con eso. Sí. Y hay un código QR, Iván.
que lo tenemos ahí en pantalla para Ya. quienes quieran ya empezar a leer la propuesta, adelantar trabajo. Ahí está, se puede descargar. Eso lo facilitó el gobierno. Pero también en 24horas.cl nosotros tenemos la propuesta para quienes quieran ya empezar esta lectura. Yo he visto algunos textos que se venden, pero en el comercio informal, no en el comercio formal todavía. Voy a poner a prueba mientras el código QR, mientras tú haces. Vas a abrirlo. Voy a abrir. Bien. Para Ahí probar entonces, si es que te abre o no. Sí, está. ¿Funciona? Sí, está impecable, cargando. Ahí está. Excelente. Oye, y los invitamos, Iván, a también nosotros abrir el texto porque queremos conocer, por ejemplo, qué dice esta propuesta de nueva constitución sobre el derecho a la vida, que Ajá. fue uno de los temas más debatidos. Desató controversias en este proceso constitucional. Revisemos lo que se dice del derecho a la vida. Vamos a lo que dice la Constitución vigente. Ok. La ley protege la vida del que está por nacer. Toda la discusión sobre ese problema, el qué versus el quién. Exacto. Y vamos al texto de propuesta que se va a someter a plebiscito, que habla de el derecho a la vida. Dice, la ley protege la vida de quien está por nacer. En del qué y del quién está la diferencia. Algunos pueden decir, pero ¿qué cambia? Un pronombre, ¿qué cambia? ¿Qué cambia aquí? Quienes están a favor señalan que no cambia mucho y aseguran que no está en riesgo el aborto en 3 causales. Pero quienes están en contra dicen que esto no es así, que se puede poner en riesgo el aborto en 3 causales y además que no se va a avanzar a futuro en una legislación del aborto que avance un poco más allá del aborto en 3 causales. Claro, o sea, el quién sería un sujeto de derecho. El quién sería un sujeto de derecho. Josefa Butnik nos cuenta más de este debate en la siguiente nota. Así se celebró en 2017 la aprobación de la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Legislación que vio la luz luego que el Tribunal Constitucional rechazara diversos requerimientos que buscaban frenar la iniciativa. El rechazo de ambos requerimientos por 6 votos contra 4. La norma ya cumplió 6 años de vigencia, sin embargo, volvió a los titulares por el debate que se originó en el Consejo Constitucional, en donde algunos aseguran y otros descartan que lo que hoy existe en materia de derechos está en peligro. No, yo creo que no hay un retroceso para las mujeres. Sin duda, un grave riesgo para los avances en derechos a las mujeres. La ley protege la vida del que está por nacer, dice la legislación actual. La ley protege la vida de quién está por nacer. Fue la norma aprobada, una sola palabra que provocó un intenso debate tan potente que para quienes critican el cambio es capaz de dejar en el olvido las 3 causales. Protección de la vida de quien está por nacer representa un riesgo aún mayor, porque pondría en igual lugar a un óvulo fecundado que los derechos de las mujeres o de las personas gestantes. No deja bajo ningún respecto inconstitucional la ley del aborto en 3 causales, ¿ya? Y de hecho, tanto es así que la misma propuesta de nueva Constitución establece expresamente que toda normativa vigente al momento de publicarse la nueva Constitución va a seguir en vigor, salvo que sea derogada, modificada o sustituida o que sea declarada contraria a la Constitución. Así, quienes están a favor insisten que no existe posibilidad alguna de cambio. La pregunta ahora es si la modificación frenaría cualquier avance de quienes promueven una ley de aborto sin causales. Para ciertos sectores más progresistas, no es que esté en jaque la ley del aborto en 3 causales. Yo creo que, claro, lo que ellos pretendían era poder avanzar hacia un aborto sin causales. Sí se podría argumentar que el quién puede ser compatible con el aborto en 3 causales, pero va a ser utilizado sin duda como un argumento para retroceder en esto. Y no es necesario que una fórmula de ese tipo esté consagrada a nivel constitucional. En un momento del debate constitucional se abrió la puerta para que esta norma se mantuviera tal como está redactada en la Constitución vigente, pero no hubo quórum en ninguno de los 2 sectores. Por esto, finalmente, primó la redacción promovida por quienes fueron mayoría en el Consejo. Ya, a ver, aquí queda entonces el debate respecto a qué pasaría con el aborto en 3 causales. Para uno podría estar en riesgo, para otros no. Pero repetimos, lo que sí, donde no se podría avanzar con esta propuesta de nueva Constitución es a un aborto más amplio, a otra legislación sobre el aborto. Van siempre con ciertas semanas, igualmente de interrupción del embarazo, ¿no? Pero no se podría avanzar más allá de lo que tenemos ahora. Ya, ahora, vale, lo importante es que la gente lea ¿sí? el artículo en lo particular que le genera algún grado de inquietud y se forme su propia convicción. Sí.
Para eso está el texto y para eso está nuestro QR y por eso es tan importante que usted haga el trabajo de leer. Es que a veces cuesta ver esa sutileza, ¿no? Por eso acá también les queremos explicar. Bueno, sigamos en este artículo 16 que es muy extenso. Habla del derecho a la vida, de derechos sociales, pero también habla de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y se habla de la objeción de conciencia. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley. Acá también tenemos un debate. Para quienes están a favor, esto se va a regular por ley, entonces no hay riesgos en este artículo. Pero para la postura en contra, este artículo podría permitir que en ciertos casos se desobedezca la ley o sea utilizado para la discriminación. Eso es uno de los argumentos. O por ejemplo, dicen, podría también alguna institución no repartir la píldora del día después. Todo esto como posibilidad, porque lo que dice el artículo es que la objeción de conciencia se ejerce de acuerdo a la ley. Y esa ley se tendría que hacer a futuro. ¿Ya? Ese también es uno de los puntos. Artículo 16, recomendamos leerlo porque es muy extenso. Ese es muy extenso y están todos los derechos fundamentales ahí. O sea, ese es el artículo que hay que leerse y conocerse de memoria casi. De todas maneras. Y ahora vamos a ir a otro tema, pero que está vinculado con este debate del plebiscito. Vamos a Carlos Montes, al ministro de Vivienda y Urbanismo, porque la bancada social cristiana anunció que va a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Pero Chile Vamos, o sea, RN, Evópoli, también la UDI y además, aparte, los republicanos, o sea, el sector de la derecha, señaló que no van a prestar firmas ni van a apoyar por ahora esta acusación constitucional porque no quieren que se mezclen los temas de cara al plebiscito. ¿Qué dice Chile Vamos y republicanos? Que ellos han iniciado acciones legales, han llevado el caso Convenios ante la justicia, ante los tribunales y que esperan que las responsabilidades políticas se vean a futuro. Pero por ahora no apoyan esta acusación constitucional y uno de los argumentos es este plebiscito que se va a dar en menos de un mes, Iván. Bien, pues parte, por supuesto, de lo que está ocurriendo en materia política, donde incluso la acusación constitucional contra el ministro Montes se ve teñida por el tema precisamente de este debate. Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches.